Los primeros casos de COVID-19 fueron identificados en diciembre de 2019 en la ciudad china de Wuhan, donde reportaron casos de personas enfermas con un tipo de neumonía desconocida. Hubo un efecto dominó. El mundo entero se sorprendió con la velocidad de los contagios y lo que parecía improbable sucedió. Llegó la peste a la Argentina y hasta el último rincón de San Juan. Y una testigo directo de esto fue la doctora Alina Almazán, secretaria de Planificación del Ministerio de Salud Pública, que está acá con nosotros. Bienvenida, Alina. Muchas gracias por la descripción de testigo directo. Bueno, lo fue, ¿no? Lo fue. Efectivamente, nos tocó transitar a muy poco tiempo de comenzar nuestra tarea en el Ministerio de Salud, nos tocó transitar por esta pandemia que nos sorprendió y sorprendió al mundo de una manera inesperada, teniendo en cuenta que la última pandemia había sido exactamente 102 años antes, ¿no? Entonces... nadie de esta generación sabía de qué se trataba. Cómo era, de qué se trataba y cómo manejarla, ¿no? Claro. Alina, ¿cuándo recibieron la primera noticia en San Juan acerca de la pandemia? ¿Fue cuando estaba esto en Wuhan, en China? Sí, nosotros seguíamos igual que todos, ¿no? De cerca las noticias que venían del mundo, pero nos anoticiamos formalmente a través del Ministerio de Salud de la Nación en enero del año 2020, cuando a través de una de las reuniones de COFESA, del Consejo Federal de Salud, nos ponen en aviso de este virus que había surgido con el cuadro clínico que producía y que estaba haciendo estragos en los países del norte, pero bueno, también con la esperanza de que al hemisferio sur llegara un poco más tarde, porque estábamos todavía en tiempos de calores, ¿no? En tiempos que para nosotros nos favorecían, porque bueno, era más un virus del invierno, entonces nos podía dar más tiempo. No se comportó tan así el virus y llegó antes de lo previsto. En marzo, ¿no? Sí. ¿Alguien sospechó que podía llegar a la Argentina? Digo, yo recuerdo alguna declaración del entonces ministro Ginés González, casi descreído de que pudiera llegar la peste a la Argentina. ¿En San Juan cuál era la postura o la mirada? ¿Parecía algo tan alejado? No parecía tan alejado y de hecho fue la ministra Venerando quien en el COFESA de enero puso en agenda el tema, preguntando qué es lo que pensábamos hacer, qué es lo que el país tenía previsto ante la posibilidad de que llegara esta epidemia al país. Y bueno, la respuesta que recibieron todos los ministros en ese momento fue que bueno, estábamos todavía en el verano, debíamos ver más el tema de dengue, por ejemplo, que es una enfermedad propia del verano y que habíamos tenido un brote, y luego veríamos cómo enfrentaríamos la posibilidad de que la epidemia llegara al hemisferio sur. Entonces, sin embargo, cuando llegamos de ese COFESA, la ministra Venerando y el gobernador nos reunieron y nos pidieron que empezáramos a visualizar la posibilidad de que llegara y cómo organizarnos en el supuesto caso en que tuviéramos que tomar medidas para prevenir la llegada, o si llegaba, cómo íbamos a afrontar, cómo íbamos a preparar el sistema de salud para afrontar una epidemia que se veía con números tan negros en el hemisferio norte, ¿no? Sí. No nos olvidemos, nosotros veíamos las mismas imágenes que ustedes, ¿no? Claro. Las personas que llegaban al sistema de salud lo colapsaban y originaban personas en los pasillos de los hospitales, subsidiarias de respiradores y sin respiradores suficientes para
para utilizar. Y la verdad que bueno, fue a partir de allí, los primeros, esto estamos hablando más o menos del 20 de enero del 2020, y fue a partir de allí que empezamos a prepararnos en la provincia de San Juan. Se empezó a trabajar silenciosamente, digo, porque Sí. para afuera esto se reservó, ¿no? No se Sí, generó por supuesto. una zozobra anticipada. Exactamente, exactamente. El objetivo era fundamentalmente pensar y planear qué hacer si llegaba la epidemia a nuestra provincia, con los recursos que teníamos, si serían suficientes, y si no, bueno, de qué manera íbamos a poder preparar el sistema por si llegaba. Y la verdad que fue muy acertada la decisión de comenzar a pensar y planificar cómo realizarlo, porque bueno, de ahí a que se presentó que nosotros tuvimos nuestro primer caso, fueron poco menos de 3 meses. Bueno, de hecho fue el sábado 28 de marzo de 2020 cuando el gobernador en horas de la tarde-noche comunicaba el primer caso importado de COVID-19 acá en San Juan. ¿Cómo impactó en el Ministerio de Salud, en el cuartel general, ¿no? de control de pandemia? ¿Cómo impactó esa noticia? Y la verdad que nos impactó a todos, no solamente como parte del equipo de salud, que ya habíamos pensado, estábamos pensando, planificando cómo íbamos a hacer, sino también como ciudadanos de San Juan, ¿no? La verdad que nos impactó mucho a todos, pero bueno, siempre pensando que teníamos y veníamos preparando un plan para poder abordar esta situación. Y por supuesto lo primero que teníamos en claro era que necesitábamos retrasar lo más que se pudiera la llegada de la expansión de casos, claro. Lo que nos permitía a nosotros preparar un sistema de salud para una población que estaba adaptado para una población de San Juan que sufría las epidemias propias invernales. Claro. Entonces, pero no una pandemia de esta magnitud, con este poder de contagio. Exactamente. Entonces, lo que teníamos muy en claro era que debíamos prevenir el mayor tiempo que se pudiera para retrasar la llegada de la circulación comunitaria del virus, para poder preparar el sistema para responder en forma calificada y a la vez proteger a nuestros equipos de salud. Claro. Porque también sabíamos que íbamos a enfrentar a un virus para el que no había tratamiento, no había forma de prevenir, con una alta tasa de mortalidad, y en la que la primera línea de contacto iba a ser nuestro equipo de salud. Entonces sabíamos que debíamos, en primer lugar, aprender a proteger a nuestro equipo de salud, planificar las acciones para poder responder a la cantidad de casos que se presentaran, teniendo en cuenta que iban a ser subsidiarios de prestaciones de alta complejidad. ¿Esperaban, imaginaban que la gente, algunas personas, iban a tener esta conducta agresiva hacia los primeros infectados de COVID-19? No esperábamos ni conducta agresiva de los sanjuaninos. La verdad es que pero sucedió. Destacamos siempre la conducta de los sanjuaninos, pero en esa oportunidad fue quizás uno de las primeras actitudes que nos mostraban que esta epidemia nos hacía perder algunos estribos, nos hacía perder la visión objetiva que tenemos como personas, ¿no? No solamente como equipo de salud, sino como personas. Fue muy impresionante. La verdad que fue muy, muy impactante escuchar esa reacción. Y teniendo en cuenta que le tocó a el primer caso, si ustedes recuerdan, fue con una persona del equipo de salud, una médica que estaba estudiando había afuera. Vuelto de España, exactamente, de capacitarse en España.
Entonces, la verdad que fue muy, muy impactante ver la reacción de los sanjuaninos. Nos sorprendió mucho. Alina, visto la distancia, este confinamiento que decretó el presidente Alberto Fernández para todo el país por igual sobre el 20 de marzo, ¿no? En San Juan, ¿fue precipitado? ¿Fue antes de tiempo ese confinamiento tan estricto? ¿Se ha evaluado eso en el Ministerio de Salud? Sí, lo hemos evaluado en su momento y posteriormente. La verdad es que desde el punto de vista sanitario, no. No fue precipitado. No fue precipitado porque si bien San Juan no es una provincia que recibe turismo internacional en forma permanente, sí necesitábamos el tiempo para prepararnos. ¿Sí? Entonces, si bien sabíamos que no iba a impactar directamente con estas medidas, quizás la llegada del virus a la provincia, a nosotros todo el tiempo era valiosísimo. En ese momento, todo el tiempo que nos dieran para retrasar la presencia de la circulación viral era valiosísimo para prepararnos. Sobre todo para prepararnos, capacitar a los equipos, adquirir el equipamiento que era necesario para eso. Famoso Nosotros EPP. tenemos exactamente la adquisición de los insumos, de los equipos de protección personal, el aprender a utilizarlos, el aprender a vestirnos y a desvestirnos, el aprender a no llevar virus a nuestra familia. La verdad es que si bien son prácticas que las aprendemos, esto nos obligaba necesariamente a ser muy meticulosos en el cumplimiento de todas estas pautas y exigía la capacitación permanente y la supervisión permanente de los equipos preparándonos para esto. Pero además sabíamos que íbamos a requerir de equipamiento para brindar prestaciones de mayor complejidad. Entonces era necesario ver cuál era el equipamiento con el que contábamos y cuánto podíamos ampliarnos de ese equipamiento. De hecho, la provincia pasó de contar entre camas públicas y privadas con un número que en plena pandemia aumentó más de 4 veces. Hablando de camas críticas o camas de internación, camas críticas, se cuadruplicó en pandemia. La pandemia nos deja una capacidad 4 veces mayor a la que teníamos. Exactamente. Eso es bueno. Eso es bueno. Eso es bueno si pensamos que tenemos que responder si pensáramos que tuviéramos que responder a otra pandemia. En tiempos normales es mejor trabajar más con la gente en su casa, en la comunidad, en la prevención, para que no lleguen a las camas críticas. Entonces, es bueno porque, si tenemos que afrontar, nos hemos dado cuenta que como equipo de salud tenemos la capacidad para afrontar este tipo de situaciones, ¿no? En el medio de todo esto, lo que nos generaba también al equipo de salud como persona. Claro. El miedo, el desconocimiento, la desconfianza y todo esto que seguíamos también para que teníamos como herramientas para poder abordar esta pandemia que se nos venía, ¿no? También fue un arduo trabajo interno con el equipo de salud, con salud mental, para poder fortalecer a nuestros equipos. Eran tiempos en los que, estos primeros meses, ¿no? De tanto desconocimiento, de tanta incertidumbre y de aprendizaje en los que no se sabía si se volvía a la casa con el virus encima. ¿Cómo hacían? Exactamente, y donde además, si lo recordamos, nosotros estuvimos con el aislamiento social preventivo y obligatorio. ASPO. Estuvimos saliendo solamente el equipo de salud. Sí. Y afrontando y abordando, y los periodistas.
y abordando las personas que eran posibles portadoras del virus, ¿no? Entonces, la verdad que esto nos generaba mucho temor. Y nuestro mayor temor era cómo protegíamos a nuestra familia. ¿Cómo hacemos para no llevar muchos componentes, muchas partes de nuestro equipo de salud fueron y se quedaron no en sus hogares, se fueron de sus hogares, estuvieron en hoteles, el que tenía la posibilidad de tener otra casa se iba a vivir a su otra casa. A los padres, nuestros padres, estuvimos mucho tiempo sin poder visitarlos porque éramos los posibles portadores, éramos los que más posibilidades teníamos de llevar el virus. Entonces no podíamos arriesgarnos a pensar siquiera que nos podía pasar. Entonces, bueno, fue la verdad que en principio la pandemia nos exigió mucho como equipo de salud, pero tuvimos la posibilidad de expresarlo y tuvimos la posibilidad también de brindarle a través de los equipos de salud mental y de los equipos que trabajaron fuertemente de fortalecernos entre nosotros como compañeros, de tratar de abordar estos miedos, de ver cómo hacíamos para traspasar el miedo y poder brindar la prestación, ¿sí? A su vez teníamos que capacitarnos en las cuestiones técnicas, que no podíamos dejarlas aparte. Exactamente. Entonces, pero bueno, la verdad que nos deja un gran aprendizaje como equipo de salud y como ciudadanos nos deja esta pandemia un gran aprendizaje. Creo que como toda crisis genera oportunidades. Entonces, vamos a seguir hablando, nos queda mucho para seguir recorriendo de esta pandemia que cambió el mundo. Ya volvemos. Recuerdo una conferencia de prensa de la ministra Venerando, el gobernador Uñac, allá por abril de 2020, en la que se empezó a hablar de una proyección de números y en función de eso se tomaron medidas como convertir el Aldo Cantoni en un hospital de campaña. Fue una imagen muy impresionante. ¿Qué imaginaban cuando se dispuso convertir este estadio en un hospital? Bueno, en ese momento la verdad es que trabajamos con una incidencia que ni siquiera podía ser de un año. O sea, los cálculos estadísticos sanitarios eran dificilísimos de hacerlo, muy difíciles porque no teníamos el tiempo suficiente como para medir los indicadores que nosotros normalmente podemos seguir para pensar y planificar cómo continuar. Entonces, el Ministerio de Salud de la Nación hizo algunos cálculos de probable incidencia en la Argentina que iban desde el 0.5% de la población a un 5% de la población afectada, o sea, era un rango bastante amplio. Claro. Pero el gobernador nos pidió en todos los casos que trabajáramos con el peor escenario. Claro. Que trabajáramos con el peor escenario. Entonces, en ese momento tomamos el 5% de esta incidencia que se calculaba aproximadamente desde el Ministerio de Salud de la Nación, y en base a eso trabajamos. Pero siempre pensando que este era un virus estacional que afectaba fundamentalmente en la época de invierno. Entonces pensábamos, igual que los otros virus respiratorios que habían afectado previamente, como la epidemia del virus H1N1, entonces la gripe aviar. Exacto. Sí. Entonces pensamos en este tipo de evolución con una mortalidad bastante alta. Y en base a eso comenzamos a hacer cálculos estadísticos sanitarios para saber qué probabilidad teníamos de saber qué cantidad de personas iban a ser afectadas, porque necesitamos pensar
qué necesitábamos para afrontarlo. Claro. Planificar el equipamiento necesario. De esa manera sí se imaginaron el Aldo Cantoni cubierto de pacientes. Sí se lo imaginaron. Sí. Nos imaginamos el Aldo Cantoni cubiertos de pacientes y nos imaginamos todos los otros estadios. Sí. Que se prepararon con camas. El Papa Francisco, en Hachal, efectivamente. Bueno, todos. Porque bueno, lo que hablábamos era de una proporción, lo que se había visto en el hemisferio norte es que este virus tenía un 80% de evolución clínica asintomática o de forma leve y un 20% que iba a requerir de internación. ¿Sí? Nosotros en las personas asintomáticas o leves que lo mismo contagiaban, planificábamos, de ser necesario, utilizar estos estadios para poder aislarlas, mantenerlas en aislamiento, ¿no? Mientras transcurriera el periodo de evolución de su enfermedad. Y la verdad es que sí, pensábamos que los íbamos a utilizar. Pensábamos que nuestra curva, igual que la del hemisferio norte, iba a ser rápidamente ascendente. Uh-huh. A la vez tomábamos medidas que nos diferenciaban del hemisferio norte, como el aislamiento. Entonces hubo un momento en que empezamos, que fue más o menos en abril, en que empezamos a escribir nuestra propia historia. Ya no lo podíamos ver claro. Reflejado en lo que ocurría o lo que había ocurrido en primera instancia en el hemisferio norte. Claro, ¿no? Porque el mundo tomó estrategias distintas, ¿no? Había países más abiertos, países más restrictivos. Argentina estuvo entre los países que más cerraron, ¿no? Exactamente. Sí, ¿Fue efectivo? Sí, sin duda fue efectivo. Es lo que nos permitió preparar el sistema. Hablamos con algunos sanjuaninos que, bueno, obviamente, como todos, han transitado la pandemia desde distintos puntos de vista. Por ejemplo, Viviana Matei es docente. Y bueno, la escuchamos. Cuando empezó la historia de la pandemia, que todavía no era pandemia, y estaban los primeros casos en Asia, pensé que era algo demasiado lejano. Después, cuando llegó a Europa, ya un poco me empecé a asustar. Y no pensé que iba a llegar a la Argentina y menos a San Juan. Es más, me costó bastante asimilar que en San Juan estábamos aislados y que teníamos que cumplir con muchos protocolos y muchos requerimientos nuevos, porque pensé que eso no nos iba a pasar nunca. Jamás se me cruzó por la cabeza que toda esta pandemia iba a llegar a la provincia. Nunca lo imaginé. Nunca lo imaginó. Ahí están iguales, ¿no? No, porque ustedes sabían. O imaginaban que esto iba a llegar en definitiva, ¿no? Sí. En el contexto de un mundo globalizado es imposible negarnos a esa realidad, ¿no? Como nos ocurre hoy con el resto de las variantes que van apareciendo. O sea, uh-huh. Negar que en algún momento va a llegar a la Argentina y a San Juan la variante Delta o la variante Omicron, la verdad es que no es una posibilidad con la que nosotros trabajamos. Sí trabajamos permanentemente para prevenir, y en este momento con una herramienta importantísima que es la vacunación, que sabemos que indefectiblemente va a cambiar la evolución de la enfermedad. Entonces sabemos que va a llegar, por eso apostamos a la vacunación para proteger a los sanjuaninos, para que tengan la inmunidad suficiente para que estas variantes que en otros lugares del mundo producen la misma gravedad de cuadros, producen la misma mortalidad, nosotros con el alto porcentaje y la alta cobertura que tenemos en vacunación y que vamos escalando, no sea el mismo impacto, y sin dudas es lo que va a hacer la diferencia. Alina, ¿lograron reconstruir cómo se gestó el brote de Caucete de agosto de 2020, que fue un punto de inflexión, ¿no? Fue como nuestra entrada de lleno a la circulación comunitaria y bueno, y oficialmente tener la pandemia entre nosotros. ¿Lograron reconstruir cómo sucedió? Logramos reconstruir, pero nunca logramos llegar al caso cero. Ajá.
El caso 0 no lo pudimos identificar exactamente, ¿sí? Porque bueno, en ese momento era tal el miedo que la gente tenía, y estas actitudes que por ahí teníamos los sanjuaninos que no eran de las esperadas. Nos dijeron tantas versiones los protagonistas, claro, que en realidad pudimos reconstruir a partir de esos primeros 4 casos que aparecieron. Pudimos reconstruir hacia adelante todo. Hacia atrás el caso 0 no nos ha quedado identificado claramente. Había una cantidad de hipótesis, ¿no? El hecho de las huellas clandestinas, en momentos en que para ingresar a San Juan había corredores seguros y muy controlados, ¿no? Exactamente. Fueron 2 hipótesis las más fuertes. Una fue los ingresos clandestinos a través del campo, por el antecedente de venta de leña que tenía uno de las personas afectadas. La otra hipótesis fue una fiesta clandestina que se realizó también en el departamento de Caucete, con llegada a través de pasos clandestinos de personas de Mendoza, que también estaba en ese momento con circulación. Pero bueno, no sabemos cuál fue primero. Sí sabemos que todo eso desprendió posteriormente los conglomerados que se investigaron y que se bloquearon en su momento, ¿no? No nos olvidemos que estos primeros casos en Caucete nos obligó a poner en ejercicio un plan de seguridad ante la circulación viral sobre el que la provincia venía trabajando desde el mes de abril, por el que se había planificado cómo retrotraer las actividades en el caso de un brote, qué hacer en el caso del brote, y mientras tanto cómo ir permitiendo actividades que, sobre todo las económicas, claro, que eran indispensables para continuar mientras la situación continuaba controlada. El brote de hecho, en agosto, el plan de circulación, de seguridad ante la circulación viral ya estaba listo, ya había sido presentado, y nos quedaba, para mayor seguridad, hacer simulacros. Bueno. Logramos hacer 2 simulacros, y con el tercer simulacro, con el caso que apareció, nuestros equipos preguntaban: ¿es el simulacro? En el barrio Justo P. Castro. Claro. En Caucete. Exactamente. No, esto no es un simulacro. Ahora nos toca. Como dicen las películas, esto no es un simulacro. Tal cual. Yo recuerdo, después vino un sábado muy impactante con barrios aislados en Rivadavia, en Santa Lucía, en Capital. Fue muy impactante para la opinión pública. Sí. Una incertidumbre enorme. Sí. No nos olvidemos que hasta ese momento eran las únicas herramientas con las que contábamos para poder controlar la diseminación del brote, ¿no? Controlar el contagio, el aislamiento. Lo único que había sido válido hasta ese momento era detectar a la persona positiva con el virus, aislarla y aislar a sus contactos estrechos para poder prevenir la diseminación del virus, el contagio de más personas y sobre todo la afectación de nuestros adultos mayores, que, como decíamos anteriormente, sabíamos que eran los que más iban a sufrir y sobre los que más iba a impactar y sobre los que menos teníamos herramientas para poder defender, ¿no? Entonces, la verdad que fue muy impactante, pero también fue de las medidas que habíamos evaluado como necesarias. ¿Cómo esperaban que reaccionara la gente con la llegada de las primeras vacunas? Si ya estamos en diciembre de
de 2020, ¿no? Cuando a nivel nacional hubo campañas de desprestigio, sobre todo con la primera vacuna, con la Sputnik V, ¿no? Bueno, llegó a presentar una demanda penal a nivel nacional, la dirigente Elisa Carrió, equiparando la vacuna a un veneno. ¿Cómo esperaban ustedes que reaccionara la gente cuando las primeras vacunas eran las Sputnik? La verdad es que era lamentable cómo se trataba de manejar la opinión de las personas sobre la efectividad de las vacunas. Como equipo de salud sabíamos que una vez más, como tantas otras, las vacunas resultaban la única posibilidad de controlar una epidemia. Entonces, una vez más, sabíamos también que el origen de las vacunas no era lo que interesaba, sino los estudios sobre los que se basaban la evidencia científica para recomendarlos o no. Y esto lo hacían fundamentalmente todas aquellas instituciones académicas constituidas para esto, ¿no? Existen los comités de control de infecciones, existe la Organización Mundial de la Salud, existe ANMAT en la Argentina, la FDA en Estados Unidos. Entonces, estas instituciones son las que validan y validaron desde hace muchos años todos los medicamentos que nosotros utilizamos. Las vacunas son un medicamento. Entonces, estábamos seguros que no era el origen, el país de origen, lo que iba a definir, sino la eficacia demostrada a través de los estudios científicos. Y entonces esperábamos y transmitíamos, tratábamos de transmitir en todo momento esa seguridad a toda la comunidad. Igualmente había dudas, ¿no? Digo, legítimas, la gente recibía mensajes de todo tipo y entiendo que ustedes también tenían alguna inquietud respecto de cómo iba a reaccionar la gente, ¿no? Siendo una vacuna no obligatoria. Sí, tal cual. Este era el punto que nos generaba un poco de... y aún nos sigue generando. Pero bueno, es lógico. Es una vacuna que no es obligatoria porque fue necesario que comenzáramos a utilizarla con una autorización de emergencia, ¿no? Porque no teníamos tiempos suficientes para que tuvieran todas las fases clínicas, sobre todo la fase 4 de estudio científico. Entonces, esto nos generaba un poco de dudas. Pero ante esto y lo anterior, donde no teníamos nada, la verdad que nos aferrábamos sin duda a la esperanza que nos daba la vacunación. Y por supuesto, teniendo en cuenta que los argentinos, y en especial los sanjuaninos, tenemos mucha adhesión a las vacunas. Nosotros confiamos en las vacunas. Por supuesto, también escuchamos mucho y esta globalización de la información a veces también nos juega en contra. Sí, claro. Entonces, contábamos y debíamos contar con este aspecto también, pero siempre confiando en que nuestra actitud como ciudadanos era responsable. Y vino la segunda ola. Ya vamos a abordar la segunda ola, la peor de todas hasta ahora. Ya volvemos. El confinamiento tuvo, bueno, por un lado una utilidad sanitaria, ya hemos hablado acerca de cómo permitió y posibilitó tomar medidas, prepararse para lo desconocido, pero también tuvo un impacto económico importante, ¿no? Un impacto social, un impacto emocional, psicológico, educativo, una medida tremendamente drástica. Entre los testimonios que tenemos el de un comerciante que es Fernando Torres.
Lo escuchamos. Bueno, con respecto al confinamiento, creo que fue una experiencia al principio a donde nos encontró a todos de una manera muy con bases inciertas, porque la verdad creo que la generación nuestra nunca había ni escuchado ni siquiera haber tenido tan presente una situación así. Entonces, bueno, como todos al principio vimos que los primeros días, la primera vez que se nos dijo que había que mantener un encierro en nuestros hogares o en nuestros lugares habituales, y fue difícil, a algo que sumamente no estábamos acostumbrados, y uno decía, bueno, no, como cualquier, por ahí decíamos, como cualquier resfrío, como cualquier enfermedad, por ahí nos tomábamos los días que nos indica el médico, y bueno, después se pasa. Pero bueno, con el tiempo y a medida que fueron apareciendo los casos, vimos y nos dimos cuenta que actuamos sobre algo con poca información, y por ahí hasta decirte que de una manera muy improvisada, ¿sí? Eso fue lo que personalmente lo que viví, y bueno, creo que a todos nos afectó de alguna u otra manera en lo social, en lo psicológico, y ni hablar en lo económico. ¿Qué impresión te genera esta devolución de bueno, es un sanjuanino, ¿no? Un comerciante que habla de alguna dosis de improvisación, de bueno, una mirada crítica respecto del efecto del confinamiento? Sí, sin dudas, creo que fue una mirada que fue bastante predominante, ¿no? Porque el impacto de una medida tan drástica como esta era grande, era muy grande, fue muy grande. La actividad económica se vio afectada, la actividad educativa, lo recreativo, pero también lo social, lo emocional, ¿no? Este confinamiento nos ha afectado y ha afectado inclusive nuestra salud mental. Esto es innegable, y esto lo podemos medir en indicadores sanitarios también. Uh-huh. Pero nos ponía ante la situación de este confinamiento con estos indicadores sanitarios de impacto en la salud, en la economía, en la educación, contra lo que podía ser y lo que estábamos viendo en los países que no habían sido restrictivos. Entonces, creo que era una elección que había que hacer, y fue lo que se hizo. Sabíamos que el impacto iba a ser muy duro, que de hecho lo es, pero creemos también que no teníamos más opciones. No nos olvidemos que eso en la provincia de San Juan, además de que nos permitió cuadruplicar la cantidad de camas críticas, nos permitió preparar, se realizaron más de 5.500 capacitaciones uh-huh. para los equipos de salud. Nos permitió poder utilizar el 100% de las camas de los hospitales departamentales, que estuvieron en todo momento casi con el 100% de su porcentaje ocupacional. Uh-huh. Nos permitió realizar más de 700.000 testeos. 700.000 testeos. En la provincia hasta este momento. Entonces, bueno, teníamos que tomar este tipo de medidas para poder prepararnos para afrontar y brindar las prestaciones que
de calidad que necesitábamos. Hablábamos en el bloque anterior de lo que fue el remesón del primer caso en marzo, del brote, que fue una bisagra, ¿no? El brote de agosto de 2020 en Caucete, y luego vino el 2021 y la segunda ola, que fue mucho más fuerte que la primera para los sanjuaninos puntualmente, con terapias intensivas al borde de la saturación o saturadas. ¿Cómo corresponde definirlo? La segunda ola, como usted dijo, fue bastante más impactante en cuanto a la cantidad de casos y también a la ocupación de camas críticas. ¿Por qué? Porque además teníamos menos restricciones, más circulación. Habíamos habilitado gran cantidad de actividades económicas que eran indispensables realizar. Claro. Entonces teníamos más circulación de personas. Entonces se agregaba a este aumento de casos por el SARS-CoV-2, se agregaba todo lo demás que venía acompañado de la mayor circulación. Entonces teníamos mayor cantidad de accidentes de tránsito que también requerían camas críticas. Teníamos por otro lado, esto que nos había sucedido de poder hacer que el sistema sanitario respondiera a los casos, fundamentalmente la complejidad de los casos que se presentaban en la epidemia, el miedo, las restricciones que habían, hacían que muchas enfermedades crónicas quedaran sin control. Claro. O poco controladas. Y eclosionaban. En algún momento en terapia esto intensiva. Impactaba, claro, esto impactaba. Por eso cuando empezamos, te digo, es mejor trabajar en la prevención para evitar esto. Claro. En ese momento estábamos afrontando además esto, casi un año de enfermedades crónicas descuidadas, no contenidas con la calidad que debíamos contenerlas. Y entonces tenía gente demandando camas de terapia intensiva por diabetes o por por accidentes cerebrovasculares, por problemas cardiovasculares que requerían sí o sí una solución. Ya no podían dilatarse más. ¿Hubo días que no quedaban camas críticas? ¿Hubo días sin camas críticas disponibles? No tuvimos días sin camas críticas disponibles, tuvimos días muy difíciles, donde quizás la espera se hacía larga, pero no eran de días, quizás sí sobrepasaban algunas horas, porque además se implementó un sistema de coordinación médica de la gestión de camas, público y privado. En un solo sistema. Exactamente, eso es otro de los aspectos que debemos rescatar, que nos deja para el sistema sanitario esta pandemia. La articulación pública-privada que existió no tiene precedentes. No tiene precedentes. La verdad que el ámbito privado se responsabilizó y permitió además que sea el Ministerio de Salud Pública quien pudiera de alguna manera articular las camas que habían, el equipamiento que había, la disponibilidad de camas que había. No nos olvidemos que así como el Ministerio de Salud de la Nación envió a San Juan 30 respiradores, el gobierno de San Juan pudo adquirir casi 140 respiradores más para las camas del ámbito público y para las camas del ámbito privado, que necesitábamos ampliar en número. Entonces, esta gestión de camas público-privadas facilitó mucho este manejo de la alta complejidad que era necesario. Sí hubieron días en que fueron muy difíciles
muy difíciles para los equipos porque bueno, había que ubicar los pacientes. En un principio fueron los hospitales públicos los que tomaron al paciente porque nosotros tenemos equipos de salud que trabajan tanto en el ámbito público como en el privado. Claro. Entonces, para proteger esos equipos y no darles una doble, o sea, que estuvieran expuestos doblemente al virus, tanto en su trabajo privado como en su trabajo público, la primera medida que se tomó fue que centralizar en los hospitales públicos la atención del paciente COVID. Uh-huh. Y entonces en el ámbito privado, en las camas críticas del ámbito privado, el paciente que no estaba enfermo con el SARS-CoV-2, ¿no? Pero luego, bueno, se hizo necesario de todo en todos lados. De todo en todos lados, tal cual. Claro. Entonces, el manejo y la gestión de esas camas fue fundamental para no... Se notó también la falta de recurso humano especializado, ¿no? Digo, aprendimos de repente que los intensivistas no se forman de un día para el otro, que uno puede comprar respiradores, pero no puede comprar médicos o personal auxiliar especializado en terapia intensiva, ¿no? Sí, efectivamente. Sin dudas que esto puso más en agenda la crisis del recurso humano en salud. En general, que es una crisis mundial de la que venimos hablando ya desde hace poco menos de 10 años, ¿no? Y que ante una pandemia como esta se vio exacerbada y nos evidenció sin dudas que no tenemos el recurso humano como para poder capacitado y con todas las incumbencias como para poder afrontar esta 4 veces o 5 veces más de pacientes en las terapias que hemos tenido, ¿no? Entonces... Es una locura. Tal cual. Pero bueno, creo que el esfuerzo mancomunado de todos, del gobierno, del equipo de salud, de los sanjuaninos, sin dudas ha sido lo que nos ayuda para poder responder en forma calificada. Algunas familias tuvieron más contacto con el virus, otras no. Tenemos el testimonio de una colega de Patricia Moreno que nos cuenta cómo le fue a su familia con el tema del COVID-19. En mi familia contrajeron COVID mis sobrinos y un primo. Lo llevaron bastante bien porque estuvieron en permanente contacto con los médicos, como así también aislados, cumpliendo todas las pautas que se les habían recomendado. Se han recuperado bastante bien, no les han quedado secuelas y por supuesto una vez atravesada la enfermedad se han vacunado. Bueno, y hay familias que perdieron seres queridos también por el coronavirus, ¿no? Sí. Hay más de 1.100 familias que perdieron a sus seres queridos por el COVID, ¿no? Y sobre todo esas personas fueron adultos mayores. La mayoría fueron adultos mayores, fueron padres, abuelos, que ya no están por esta enfermedad. Y que se fueron en aislamiento también. Sí. Que eso... De una manera que uno no se la imagina nunca. Ni en los peores casos se imagina que un padre o un abuelo tenga que entrar a un hospital y que de ahí no lo veamos más, ni siquiera en su morada final. La verdad que son situaciones muy difíciles, inimaginables y de un gran costo emocional, no solamente para el familiar que lo padece, sino también para el equipo de salud. Entonces, son situaciones límites. Sin embargo, también nos preparamos y tuvimos que aprender a hacer el acompañamiento de estos pacientes que estaban en su casa porque el cuadro clínico no era severo, era leve o moderado, en forma remota. Claro. Y apareció la teleconsulta, apareció el seguimiento telefónico.
que nos hizo también utilizar este tipo de herramientas tecnológicas para la salud, para poder seguir a estas personas que sabíamos que no podíamos traerlas al consultorio, que no podíamos o podíamos ir a verlas, pero con una unidad de atención especializada, con todo el equipamiento que requiriere. No era ir a ver a cualquier paciente como se veía antes. Entonces, claro, la verdad que, y en eso trabajamos mucho, se realizó el seguimiento, se han realizado, la verdad que más de 500.000 llamados telefónicos de seguimiento a los pacientes, a los contactos estrechos, para saber, sobre todo, porque también realizamos seguimiento de contactos estrechos que tuvieran algún factor de riesgo, ¿no? Claro. Embarazadas, claro, hipertensos, diabéticos, porque bueno, lo que necesitábamos era detectarlos rápidamente para rápidamente poder derivarlos al nivel de atención que requirieran de acuerdo a la complejidad del cuadro, ¿no? Todos los números fuera de escala, ¿no? En el regreso progresivo a la normalidad, llamándole normalidad a la nueva normalidad, escuelas, reuniones sociales, comercio plenamente, ¿no? Gastronomía, ¿qué fue lo que más temor o precaución generó en los equipos de salud? Sobre todo, lo que nosotros conocemos como aquellas situaciones que pueden generar mayor riesgo, ¿sí? Que es sobre las que nosotros insistimos permanentemente, ¿no? ¿Y cuáles son las situaciones que pueden generar mayor riesgo de contagio? Aquellas situaciones donde, además de una gran aglomeración de personas, estamos en un ambiente cerrado, donde no estamos protegidos con el tapaboca, ¿sí? Donde además no estamos vacunados, ¿sí? Entonces, estas son las situaciones que a nosotros todavía nos siguen generando dudas y temores. Por eso es que insistimos permanentemente, cansamos seguramente, con esto de que es necesario vacunarse. Y hoy no solamente es necesario vacunarse con la primera vacuna, hoy es necesario tener la segunda dosis y hoy el refuerzo o la tercera dosis si corresponde. Porque todavía la pandemia no terminó, porque todavía estamos por abordar otra de las olas que yo confío plenamente. Desde el Ministerio de Salud confiamos plenamente en que la vacunación va a hacer la diferencia con respecto al comportamiento en los países del hemisferio norte, pero que tenemos que llevarlo adelante. Tenemos que seguir respetando las medidas de prevención, el uso del tapabocas, el distanciamiento. Nosotros, gracias a Dios, vivimos en una provincia y hoy con este verano donde podemos estar al aire libre. Sí. Entonces, aprovechemos esas oportunidades. La pandemia aún no terminó. ¿Te tocó contagiarte de COVID? No. No. ¿Por qué pensás que no? Porque aprendí y tuvimos que aprender necesariamente a cuidarnos cualquiera fuera la función que cumpliéramos. De la misma manera en que se cuidaban los que estaban en la primera línea, ¿no? Entonces aprendimos a cuidarnos. Y lo segundo es que apenas estuvo habilitada la vacunación, me vacuné. Y nos vacunamos todos los que nos correspondía del equipo. Siempre nos estuvimos protegiendo, siempre respetando las medidas de seguridad que permanentemente marcamos. Nosotros hoy hemos vuelto a vernos, a reunirnos, hemos vuelto a vernos cara a cara con todo el equipo de salud, que hacía 2 años que no lo hacíamos, pero siempre tratamos de mantener las medidas de prevención. No sé, quizás todavía la pandemia no terminó y quizás en algún momento tenga que pasar por el contagio, pero estoy segura
que ya el impacto no va a ser igual, porque las vacunas, nosotros como equipos de salud ya accedimos a la dosis de refuerzo, son las que hacen la diferencia en la respuesta. La última, Alina, y es de forma y de rigor para estas entrevistas. ¿Y si esto no hubiera pasado? Y si esto no hubiera pasado, seguiríamos con un sistema sanitario manejando lo que conoce. Seguramente hubiéramos podido avanzar más rápido en los planes que teníamos, de acuerdo a la situación epidemiológica que conocíamos. Pero esto que sucedió, sin dudas, nos deja oportunidades para poder, de aprendizaje de lo que aprendimos y de lo que tenemos que practicar. Desde lo sanitario, nos deja fundamentalmente una capacidad instalada mucho mayor de la que teníamos, equipos de salud mucho más capacitados para poder abordar este tipo de situaciones, equipos de salud más fortalecidos para abordar situaciones que mezclan lo técnico con lo personal, y por supuesto desde lo personal, creo que nos deja la posibilidad de valorar todas aquellas situaciones que tuvimos restringidas. El poder visitar a nuestros padres, a nuestros abuelos, el poder vernos, hoy quizás no abrazarnos, pero sí vernos a la cara y hablarnos con nuestros pares, con nuestros amigos, valorar este tipo de situaciones que, como siempre, por razones de tiempo, de costumbres, pasan desapercibidas. Creo que desde como situación que nos tocó vivir, nos da oportunidades de aprendizaje y de valoración de otras cosas que se nos pasan por la vida tan rápido. Muchas gracias, Alina. No, gracias a ustedes.